Hola, muy buenas. Muy buenas. No, qué lujazo. Patricia, Sara, antes que nada Jersey, muchas gracias por traer a toda esta gente maravillosa para aquí. Tati, Tris, Pirra. Oye, vaya fiesta tenéis montada por ahí. Ha sido a gusto. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué estáis haciendo por ahí? Aparte de maldades, ¿qué estabais haciendo por ahí? Está bien, el tiempo que estés, bienvenida. Por supuestísimo. A ver, ¿qué estabais haciendo por ahí? Por aquí ya os puedo decir que vamos a hablar hoy de reseñas. Hace ya un tiempito que ya llevo unos cuantos años de reseñas y ahora que he retomado ya más en serio y además colaborando con Café Librería, que no conocéis librería, estabais con Jersey revisando movidas de la semana. Hablar de editoriales y señoros. Bueno, eso os da tiempo, vamos, para... ¿Y os ha dado tiempo que ha sido un extensible de estos de 20 horas, 25 horas para hablar de señoros y todo eso? Porque tenéis tela para cortar ahí, pero bueno. Luego os ponéis unos temas que para acabar bien el domingo, ¿no? Para acabar el domingo enfadados y, y de mala leche. Pues nada, yo aquí hoy voy a hablar de reseñas y simplemente voy a explicar un poquitito cómo hago las reseñas. Ya si ha salido de maravilla la raid. Nada. Y de las mayúsculas, ni te preocupes. Hoy voy a hablar de reseñas, porque ya que estoy retomando el tema de las reseñas y he reflexionado bastante sobre el tema y cómo las hago yo y cómo viendo cómo hacen los demás, y ahora que estoy reseñando para Café Librería, veo también mis compis lo que hacen, suelo leer sus reseñas y todo eso, entonces hago un poquito una especie de presentación con 10 consejos, sobre todo pensando que las reseñas es algo personal. A mí al menos me gusta seguir a los mismos reseñadores, ver lo que me recomiendan y eso también hace mucho que la manera que lo hagan tenga algo diferente. Es por eso que he traído un poquito así, hoy un programa tranquilito. Y antes que os vayáis, algunos que habéis estado, que sepáis también que la semana que viene tengo presentación. Y tengo presentación de lujo porque me viene Jesús Cañadas. Cañadas para leer este libro, noviembre. Es juvenil, pero bueno, es mucho más que juvenil. Y como sé que aquí hay mucha gente de las que estoy leyendo que es escritora o amante de la literatura y ese tipo de cosas, sí que os puedo asegurar que este libro os va a encantar. Porque lo hablaré con Jesús, pero tiene ese aroma que tienen los que ya tenemos unos cuantos añitos, cogías y te ponías a leer La historia interminable, tipo de libros que son aventuras, pero a la vez es, pues eso, es pasión por los libros, amor y sí. Tris, a ver qué dices, ¿lo voy a dejar subido? Sí. Este programa, bueno, todos los programas lo que suelo hacer es, lo hago en directo, lo dejo pues en pues 10 días o así, bueno, dejo el tiempo que sea aquí. Y luego a las 2 semanas más o menos suelo colgarlo ya a YouTube para que se quede en el canal de YouTube ya para siempre. Ahí podéis encontrar absolutamente todas las entrevistas que he hecho, todos los programas que he hecho. Lo tengo ahí guardados en YouTube. Y sí os puedo decir que además ahora me estoy empezando a... También le conocéis a María Fornieles por aquí. Desde hace un par de semanas estoy hablando con ella, pues para que me eche una mano de cara a cómo pulir un poco las cosas, que sea un poco más atractivo para que la gente pues que se enganche y que se vaya sumando un poquito. Pero eso, todo lo que yo hago aquí se queda luego para siempre en el canal, que ya no sé ni algún día tengo que contar cuántas entrevistas he hecho, pero yo calculo más o menos, no están todas ahí porque algunas las he hecho para Literap y cosas así, pero yo calculo que unas 40 entrevistas o así ya habrá hecho, entre entrevistas, presentaciones. Pero claro, como luego he tenido, pues como fue hace en marzo, que tenía presentaciones y entrevistas con 6 personas, con 5 personas, con 4 personas, pues todavía se hace más grande. Pero bueno, eso. Entonces, eso es un poco lo que hoy hablaré de reseñas.
Y de paso os comentaré todo el tema de, pues eso, de Jesús Cañadas. Y a ver, os adelanto también que la semana que viene seguramente entregaré, no sé si se publicará la semana que viene, la siguiente, de esta novela de Numac. Os he elegido la reseña que tengo pendiente, a ver si la acabo y la cuelgo también. Ya tengo unas cuantas y yo me suelo dedicar más a eso, terror y así, pero bueno, hay un poco de todo. La última que hice, que por cierto os recomiendo, que es la de La Casa de los Huesecillos, y es una novela maravillosa de terror. Y además me hizo un montón de gracia porque la autora me contestó, os le pasaron la reseña, porque dice, cuando os digo que luego os explicaré el tema de las reseñas que te da un toque personal, pues esa reseña, por ejemplo, acabé directamente hablando a la autora, que claro, seguramente no la lee, pues Beverly Lee, que ya me das tú si va a leer mi reseña. Pero le hice un pequeño, eso, un guiño, porque ella comenta al final del libro, la reflexión que hacía, así, que como tenía este libro que iba a ser mucho más largo, pero que veía que no le funcionaba muy bien, entonces recortó, quitó un montón de partes y se quedó una noveleta. Y yo en la reseña, que si queréis leerla está en Café Librería, puse, bueno, y el final para la autora, y digo, que comentas eso, que hiciste eso y de verdad que darte la enhorabuena porque de una historia que tú misma dices que no funcionaba, has creado una novelette de terror puro muy interesante. Y Mama Haya Beverly leyó la reseña y me contestó. Así que, ¿qué más puedo decir? Pero bueno, antes de enrollarme más, os voy a explicar un poco cómo va la cosa. He hecho una pequeña presentación, no es nada currado ni nada así, de cara a lo que voy a explicar hoy. Y a ti, la verdad es que hace muchísima ilusión cuando te leen la reseña y sobre todo que les ha gustado, les ha hecho ilusión. O a mí me suele pasar mucho ya sabéis que yo soy un poco obsesivo para eso y de sola. Porque las reseñas hago lo mismo que las entrevistas. Entonces, pues cuando hay algún autor que me dice que, oye, que esto está pues, detallito así, que falta, o me he dado cuenta de algo que dice, esto yo creo que has hecho un guiño aquí, no sé qué, y que me doy cuenta, pues la verdad que me gusta. Llegas, pues buen provecho, Tati. Ya hablaremos, ¿vale? Lo dicho, esto ya os digo que no es ni cátedra ni es absolutamente nada, es simplemente mi manera de hacer las reseñas de cara a que si a alguien le sirve, pues yo encantado. Porque al final, si algo tengo claro es que este mundillo de la literatura no es algo de competencia ni el secreto. Ojalá yo tuviera el secreto del éxito. Mejor no se iría, pero es eso, es esa idea de coger y decir, las reseñas yo las hago así, me gusta hacerlas así, y entonces daré un poco las claves para pensar cómo hacer, sobre todo a una persona que igual todavía no controla mucho las reseñas, o no sabe qué hacer o afrontarlas, cómo dar ese toque personal, pues digo lo de 10 consejos para escribir reseñas. Antes que nada, lógicamente, hay que hablar qué es una reseña. Eh, He puesto tres definiciones que he ido encontrando por ahí. La primera es noticia y examen de una obra literaria o científica. La segunda, noticia y comentario generalmente de corta extensión que se hace sobre una obra literaria, de arte o científica y se publica en un periódico o una revista, como podéis ver, como suele pasar mucho en las descripciones, se queda muy desfasado porque hoy en día las reseñas en periódicos y revistas suele ser raro. Adelante. Pero ya están los blogs, ya están las redes sociales y todo eso para compartir. Y la última, opinión fundada y explicada de una obra. Es un poco lo que más se asemeja a lo que yo entiendo una reseña. Es una opinión fundada porque al final doy razones de por qué el libro me ha gustado. Luego hablaré por qué. Os hablaré en general de este libro me ha gustado porque yo reseño las cosas que me gustan. Es una decisión que tomé hace tiempo y me gusta. Y trato de explicarlo, claro, sin destripar absolutamente nada, pero sí trato de explicarlo a una persona que no haya leído el libro, qué se puede encontrar o por qué merece la pena ese libro. La reseña
no es una crítica literaria. Realmente lo mismo que puede decirse que una opinión sobre una película no es lo mismo que una crítica de cine, pues una reseña y una crítica literaria son distintos. Hay gente que de una manera muy interesante hace crítica literaria, pero eso requiere un conocimiento, de formación, de fijarse en ciertas cosas, que normalmente no suele ser lo que busca el gran público, sino normalmente la que gente cuando busca una reseña, normalmente muchas veces cuando buscamos una reseña suele ser, escribimos eso, reseña y el título del libro. 19 Victory, me está siguiendo, muchísimas gracias. ¿Sabes? Cualquier cosa que quieras comentar, me dices, ¿vale? Lo dicho. Una crítica literaria es algo mucho más profundo, mucho más trabajado, pero no es para el gran público porque al final son conceptos que igual se nos escapan un poco. Una reseña tampoco son publicaciones sin contenido. Y eso sí que me da mucha rabia. Voy a ver antes de decir esto porque eso sí me da rabia. Vivimos en un mundo en el que eh, la imagen vende muchísimo y hay booktubers maravillosos, sobre todo hay bookstagramers maravillosos. Pero yo cuando suelo decir que más que reseñista, alguien me pregunta así, suelo decir que yo soy más divulgador literario, es porque no solamente hago reseños, hago presentaciones, hago entrevistas, hago programas pues como este o otros programas que hablo de mitología, de escritura, de ese tipo de cosas. Eh, Hay mucha gente que se dedica pues eso, a publicar la portada con unas fotos maravillosas, una pequeña opinión, dice simplemente me ha gustado, no me ha gustado, merece la pena, no merece la pena, y ya está. Para mí eso tampoco es una reseña, el decir simplemente me ha gustado este libro, tienes que leerlo, para mí no es una reseña. Y por eso, lo que os decía antes, el último que para mí sí define muy bien lo que para mí es una reseña, os digo que cada uno puede tener la opinión que sea, para mí es una opinión fundada y explicada de una obra. No me sirve solamente que me digas, tienes que leerte esto porque está muy bien, eso es una recomendación, pero si quieres hacer una reseña, tienes que entrar algo más en profundidad, analizar un poco la obra o por qué te ha gustado o qué cosas te han gustado, dónde pones el foco, a quién se lo recomendarías, ese tipo de cosas ya es un trabajo mayor. Tampoco es algo que, por desgracia, se suele saber mucho y cuando vas conociendo a editoriales y a editoras y a editores, pues te pasa mucho que te lo cuentan. De, joder, es que te viene cualquier persona, tenga más o menos seguidores, y dice, oye, ¿me mandas los libros y yo te hago una reseña? No. Primero, eso no es yo creo que no es una manera de funcionar. Una de las cosas que yo, desde mi punto de vista, que suelo reseñar a editoriales más independientes, pocas veces suelo hacer reseñas o suelo hacer comentarios aquí en el canal de grandes editoriales. Eh, Primero, si tú quieres reseñar, pues es recomendable que primero, antes de hablar con la editorial, pues compres algún libro, lo leas, te guste el estilo que publican, te guste el género que publican, publiques alguna que otra reseña y luego cuando te pones en contacto con ellos dices, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? Si llegamos a un acuerdo o lo que sea, cada uno lo que quiera. Yo la verdad es que acuerdos, y luego os explicaré por qué, acuerdos tengo muy poquitos y porque no me siento cómodo, incluso en los acuerdos tampoco nunca he llegado a decir de que mándame lo que las... No, suelo ser más, decir, pues si hay alguno que me interesa o me das más novedades o lo que sea, o hablamos, o uno lo compro yo, luego me mandas otro, o lo que sea. Y así suele ser más o menos como funciona. Pero eso, esa excusa para decir, mira, yo hago cosas por internet, mándame libros gratis. También lo que os decía antes, que no solo hay que hablar del libro, no tiene que ser solo coger y decir, este libro me ha gustado. Eh, Recomiendo este libro. No, tiene que haber cierto análisis de la obra, de los personajes, del texto, de cada uno desde el punto de vista que le apetezca destacar o lo que más le haya gustado. Pero sí tiene que haber ese plus. No es me gusta o no me gusta, es algo más. No son tampoco las estrellas de Amazon, las estrellas de Goodreads, que es otro programa, pero yo no utilizo nunca Goodreads, es algo que me he autoimpuesto yo.
Entre otras cosas porque hay mucha guerra de estrellas en Goodreads, entonces lo que para mí igual son 3 estrellas, para el autor no es lo mismo, para una persona que le gusta el libro no es lo mismo, para los fans no es lo mismo, y, y ya me he encontrado unas cuantas broncas respecto a eso. Y porque yo en los libros me fijo de cosas que igual no es el libro en general, sino que igual son los personajes, la ambientación, el world building, más de magia, sí, el terror, la ambientación, el ritmo, este tipo de cosas, y puede ser que igual no sea la mejor novela del mundo, pero a mí me encante por algún detalle en concreto. Por eso hago reseñas y por eso hablo en este canal de libros. Porque me gusta contar qué es lo que me gusta de ese libro. No me gusta decir 4 estrellas, 3 estrellas, y ahí se ha quedado. 3 estrellas para mí es por un caso en concreto, o 4, o incluso 5 estrellas si le pusiera alguna vez a un libro. Es porque me ha fascinado esto, pero no quiere decir que sea un libro de fondos. Y luego hay que tener claro dónde vamos a reseñar. No es lo mismo tener un blog donde reseñas propio o tener un blog, como es mi caso, donde colaboro, que es en Café Librería, y que allí pues se pone de acuerdo de quién va a reseñar qué y ese tipo de cosas, pero más o menos ves qué tipo de reseñas se hacen, tú también pues intentas mirar cómo lo harías tú, o hablo con Carla para ver esto, o lo que sea, o ella le paso la reseña a ver qué te parece, si algo más, si cambio algo, lo que sea. Cuando yo hago mi canal, lógicamente yo soy el que decido todo ese tipo de cosas, decido todo, pero sé qué quiero contar, sé cómo quiero contarlo, sé qué código quiero hablar. Yo es muy personal, es muy de vísceras, vamos a decir, no porque solo sea terror, pero es muy desde el interior porque a mí me gusta contar lo que supone para mí ese libro. Y a mí algo que me encanta es cuando tengo la entrevista, una presentación con un autor, me gusta sabéis, y Patricia que está por aquí lo ha sufrido en su momento cuando os entrevisté para Chano y Oscar, o más gente, que siempre al final suele hacer una especie de resumen del qué me ha parecido a mí el libro, qué me ha parecido a mí el trabajo que te hacen, qué me ha parecido a mí eso. Y es algo que me gusta mucho porque es mi toque personal a esto. Y cuando hablaba antes os he dicho que he empezado con María Fornieles a hablar sobre este tipo de cosas. Cuando yo quiero explicar algo, quiero que sepan que es mi opinión. En todo momento hablo de mí, de lo que ha supuesto para mí ese libro, lo que me remueve a mí. Y nunca siento cátedra ni digo esto es lo mejor, esto es lo que, vamos, te va a explotar la cabeza. Y veces que sí, pero sobre todo les digo, mira, a mí me ha supuesto eso. Pues en el caso de Patricia, ya les dije que me encanta su obra. Y ya sabe más Patricia, que está dedicado a su libro. Y el otro día más que publiqué en redes, en Twitter, que publiqué el rinconcito de lectura que tienen mis hijos. Ahí está su libro, por supuestísimo. Yo estoy deseando que ya el mayor empiece a aprender a leer y así, para poco a poco coger ese libro. Y una de las cosas que quiero que haga también es leer la dedicatoria también. Y disfruten y que vean, de que mira, pues esas personas que estuvimos en la feria de Durango, pues esas personas que te firmaron el libro, pues pusieron esto, y han escrito esto, y han ilustrado esto. Y se dé cuenta desde pequeño, que es algo que les inculco a los dos, y por suerte veo que les encanta, que un libro es mucho más que unas hojas. Un libro es la ilusión de la persona que lo escribe, la parte de imaginación que ponemos nosotros como lectores. Y esa parte de pasión es lo que quiero transmitir también a través de este canal. Y esa parte que digo de que cada plataforma tiene su propio código, cada persona también aporta ese código dentro de lo mismo una reseña escrita que una reseña hablada. Yo aquí puedo extenderme más. Si yo voy y voy a Café Librería y hago una reseña de 15 páginas, seguramente me dirá, oye, tampoco es necesario. Pero sí me gusta, pues cuando estoy en mi rincón, pues en detallar ciertas cosas, fijarme en ciertos detalles, sobre todo si están los autores a hablar con ellos y todo eso. Y es más, es una de las cosas que quiero hacer, así que no te asustes si de repente aparece esa parte en la que hablé al final de vuestra obra y de todo lo que hacéis, es que seguramente esas partes las separaré un poquito y las utilizaré también pues, para que la gente conozca lo que os estoy diciendo aquí, que tengan mi propio código y esa parte personal de las entrevistas, de las presentaciones, de las reseñas, esta parte que aporto yo, decir,
Esto es mucho más que hojas sueltas con tinta. Libros, estos son ilusiones, esto es pasión, y esa pasión. ¿Y dónde encontraréis reseñas hoy en día? En cualquier lado. O se podría decir que casi en cualquier lado. Los blogs, se sigue diciendo que está la muerte del blog, que los blogs ya no funcionan. Yo sigo buscando reseñas. Es que tengo mis añitos y ya no vamos a engañarnos. Pero yo cada vez que voy a buscar un libro o no sé qué leer ahora, quiero ver algo de terror que me apetece o he visto he entrado en la web de la biblioteca de Carfax y me llama la atención, pero no sé si comprármelo, si no, solo tirar de blogs o poner eso, reseña el título que sea y normalmente pues siempre acabo pues en cafetería, en Manoz, en... Espera, ya os iré diciendo, acordando de lugares donde voy leyendo reseñas y lo importante es eso, encontrar tu lugar en el que más o menos sabes que te gusta, lo mismo que hablamos con los amigos, eh, que sabemos que tienen nuestros gustos o que sabemos que le puede gustar. Por ejemplo, otro que ahora cabeza, libros prohibidos. Pues hay lugares en los que vuelvo o a veces entro para ver qué me puedo encontrar, qué novedad me puedo encontrar o no tan novedad, o que hay algo que me llama la atención porque a ellos les haya atención. Entonces, me suele gustar ir a los blogs de cabecera más que otros medios. También están las videoreseñas. Cada vez más, pues por ejemplo, hay booktubers maravillosos que hacen unas reseñas que me encantan. Análisis, algunos más profundidad, menos profundidad, pero que hacen unos vídeos largos hablando sobre libros, que es algo que me gusta a mí. Cuidado de no estripar nada, pero siempre fijándose en detalles que les gustan. Entonces, cada uno tiene su toque. Y cuando quieres leer un tipo de lectura, pues poco a poco, pues cuando llevas un tiempo aquí, pues vas viendo eh, a quién seguir, a quién leer, a quién escuchar. Y es una goza. Están hoy en día los podcasts también. Hay muchos, cada vez hay más podcasts literarios y hay algunos que hacen reseñas. Pues como la palabra errante, pues nos dedicamos a hablar de temas en concretos o entrevistas o lo que sea, pero hay también podcasts en los que hablan de libros y dan unas reseñas personales. Los medios tradicionales hoy en día ya no publican reseñas, principalmente publican más crítica literaria. Y además, por desgracia, los medios tradicionales, como para qué no vamos a engañar, muchos de ellos o tienen relación con Planeta o tienen relación con... Pues no suelen llegar a los tipos de libros, al género que me gusta a mí, a las editoriales que me gustan a mí. Entonces, la verdad que en medio tradicional nunca suelo mirar crítica literaria ni señas ni recomendaciones porque es raro encontrarme alguno de mi género que me gusta y de editoriales que me gustan. Y luego, cada vez más, pues hay vídeos cortos, imágenes comentadas, que a veces aparecen más en Instagram también, la portada con hechas alrededor comentando pues, lo más detallado, o sea, lo más destacado de cada libro. Es a medio camino entre una reseña, no para mí no una reseña por completo, pero sí hay un cierto análisis del libro, qué es lo que traer, entonces depende de quién lo haga, de cómo lo cuide, al final es condensar a veces el trabajo que se hace en una reseña más. Y la clave, yo siempre digo, buscar tu medio y tu estilo. Es lo más importante para mí. Y es lo que, por lo que voy a decir estos comentarios. Y aclarar, por supuesto, es mi manera de entender las reseñas y mi manera de la que lo hago yo. Ni es la mejor, ni absolutamente nada parecido. Sí es algo que para mí es importante aclarar porque no parece que aquí cada uno alguien hace un vídeo, te parece que te están vendiendo las 10 claves para aprender, con esto seguro. No, esa es mi manera de hacerlo y ya está. Yo tiendo a reseñas largas. Y entonces, como son reseñas largas, busco la manera en la que compartirlas. Para mí, la manera de compartirlas es esta, y luego colgarlos en YouTube.
las entrevistas, las presentaciones de los libros, y para mí esa es la manera de divulgar y de reseñar y de recomendar libros. Claro, sé que yo en un vídeo de TikTok pues, no me veo generación, no me veo un vídeo corto bailando, presentando libros, pues no veo y ya está. Uno tiene que buscar lo suyo y no pasa absolutamente nada. No todos tenemos que hacer lo mismo. Ni todos tenemos que hacer, por mucho que ahora lo que más sea eso. Y luego eso, los consejos, estos 10 consejos que voy a dar son muy básicos. Que luego la clave es coger esos consejos y adaptarlos a tu gusto, a tus ideas y a tus deseos. Para convertirlo al final en tu manera de reseñar, no la mía, tuya. Y alguno lo cogerás, alguno no estarás de acuerdo, alguno te parece una tontería, pero bueno, es mi manera de hacerlo y cada uno luego coge. La primera y para mí básica, más importante. Elige bien el libro. Sobre todo cuando estás empezando. Hay mucha tendencia a, como quiero hablar con esta editorial, pues entonces me leo 2 libros de esta editorial, luego hago la reseña más o menos como puedo. De cara luego en un futuro, pues poder hablar con ellos, que me manden los libros, para mí no es la manera. Yo empecé con esto de las reseñas, pues con un libro de Donosti, y luego empecé también con Arancha Rufo, una novela de thriller, que no suele ser lo que más reseño, pero que esa me llama mucho la atención por el ritmo, tiene muchas cosas que me llamó muchísimo la atención esa novela y lo puse en la reseña. Y ahí es cuando me empecé a sentir cómodo haciendo reseñas, comentando esas cosas que me habían apasionado de ese libro, ese ritmo que tiene al final, esos personajes, tiene un juego entre el bueno y el malo, que al final tú ves la historia a través de los 2 ojos, entonces, de los 4 ojos, claro, de cada personaje, entonces no sabrías decirte quién es el bueno, quién es el malo. Tiene cosas muy interesantes. Y ahí fue cuando me enganchó ya el gusanillo este de las reseñas y dije, pues me está gustando esto. Por eso que eh, elegir un libro para reseñar es muy importante. Y sobre todo, saber si lo que quieres reseñar, lo que te gusta o reseñar todo. Las dos opciones son completamente válidas y maravillosas. Yo, por ejemplo, por mi manera de hacerlo, que es lo que voy a ir explicando, me supone tantísimo trabajo hacer una reseña que no quiero hacerla de manera que cualquier libro pueda reseñarlo. Yo quiero reseñar los que me gustan porque supone el esfuerzo que me supone hacer una reseña, quiero que compense lo que quiero contar del libro y que el libro merezca tanto la pena como para pasar todo ese tiempo hablando de él. Porque entre otras cosas, cuando analizas un libro de esa manera, yo como escritor analizo también lo que funciona del libro de cara a mí. Es una manera de aprender también. Y ese es el mayor problema, como pongo ahí, de las reseñas encargadas. Si a ti te encarga una editorial una reseña, si a ti te encarga las cosas, puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que no te ha gustado el libro. Y a ver qué haces en eso. Es por eso que cuando alguna persona, sobre todo una editorial o lo que sea, me ha pedido una reseña o lo que sea, yo siempre suelo decir lo mismo. Mira, yo me comprometo a leer el libro, a analizar el libro, cuidado, con detalle y a dar mi opinión. Si me gusta el libro, voy a hacer la reseña. Si no me gusta el libro, voy a recomendarle al autor, a la editorial, escribirle como si fuera mi reseña, pero de manera privada. Eh, entonces es por eso. A que dices, Jersey, el problema de no reseñar lo que no te ha gustado es que para las lectoras no pueden saber si lo que has leído, si lo has leído o qué opinas. Eso es cierto. Y ese, justo ahora que lo comenta Jersey, yo creo que es el mayor problema que veo a mi manera de reseñar. Es como solamente explico lo que me gusta, parece que lo demás o no lo he leído, o aquí cuando digo las mejores lecturas del mes y traigo 4 libros o lo que sea, digo, es que todo lo que he leído es maravilloso, no hay cosas que he leído y que no me gustan. Eh, y coincido con lo que dices tú de que con tantos libros que si solo se reseña lo que se gusta, a ver cómo sabemos si un libro no gusta. Pero simplemente, ya te digo, porque por ahorro de tiempo, de manera personal y a veces egoísta, suelo decir, mira, yo no tengo mucho tiempo
libre para hacer la reseña. Yo ahora cuando voy explicando cómo hago la reseña, yo me leo 2 veces el libro que he reseñado, incluso alguna vez me leo 3 veces. Son 700 páginas, pues igual. Esta, por ejemplo, de los niños elegidos, que es la que estoy preparando ahora, que es gordito el libro, me lo he leído 2 veces. Preparo un guión, preparo todo esto, saco de apuntes durante todo el libro, la primera lectura, la segunda, ahora el sistema que utilizo. Y eso es un trabajo impresionante. Claro, si yo es un libro que no me ha gustado volverme a leer, es algo que no supone. ¿Qué dices tú? Otra es no currarse tanto, pero dejar en algún lado ese no. Sí, y ahí es ese momento en el que no sé cómo hacerlo. Porque no quiero tampoco utilizar Goodreads o estrellas, porque tampoco me parece justo, porque además, cuando un libro no me ha gustado, o me ha gustado sin más, o hay alguna cosa que ha fallado del libro, pero hay alguna cosa que me ha gustado, o lo que sea, no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, como las obras las elijo yo y principalmente las suelo comprar yo y todo, me suele gustar reseñar las cosas que me han merecido. Te digo, es una opción personal y coincido en lo que dices, que también tiene que haber reseñas negativas para que la gente sepa si han merecido o no ha merecido la lectura. Pero es que por mi manera de hacerlo, y todavía no he encontrado esa manera de que dices más ligera, que igual en algún momento empiezo a hacerlos también aquí en el canal, pues por lo menos comentar, este libro lo he leído, pero bueno, sin más, no me ha gustado tanto, lo que sea, pero como hoy hablamos de reseña, no de opinión, para hacer una reseña como me gusta hacerlo a mí, si quiero que sea detallada, si quiero que sea de manera profunda, y para eso solamente cojo las que me gustan. Y seguramente tendré que plantearme, y alguna vez me lo he planteado, incluso he hecho algunos esbozos de cómo hacerlo y así, esa parte que no me ha gustado tanto, cómo plantearla, por ejemplo, aquí en el canal. Y cuando hago las lecturas del mes, pues igual no solamente hablar de las que más me han gustado, sino del resto también, pero ahí sí no hacer una reseña, sino hacer igual una opinión. Decir, mira, esto no me ha gustado por tal, tal, tal y tal. Ya está. O sea, tengo que darle vueltas. Digo que es algo que me llama la atención, que me preocupa y que quiero hacerlo también de alguna manera. También sé que eso supone pisar callos y el ego del escritor, el ego de la editorial, todo ese tipo de cosas. Pero también hay que entender que yo no voy a decir nunca es un libro malo. Primero, para eso tengo que saber mucho de literatura, como para saber si un libro es bueno o es malo. Incluso muchas veces las críticas literarias, porque este no. Pero sí, igual decir, mira, pues esto me ha chirriado un poco esto, o sea. Ya os digo, y me planteo, punto, abrir esa parte de opinión de las que no tanto, pero sí separar las dos cosas. Reseña, sí hacerla solo de lo que me gusta, porque para mí todo ese trabajo supone reseña, pero igual esa parte de opinión sí dejarla en algún momento de cara al resto de libros de, bueno, sí, me ha gustado, pero no me ha gustado tanto, o empieza bien, pero luego el ritmo cae, o ese tipo de cosas, pero que sean más una opinión. O sea, tanto. Eso es lo que digo, pero por eso hay gente que hace reseñas que no le han gustado maravillosas. Y una de las mayores cosas, hay reseñas que de verdad son casi clases de escritura de por qué de manera justificada no me ha gustado este libro. Y es verdad que a veces choca con el ego, pero está muy, muy bien explicado, muy bien detallado por qué no me ha gustado, por qué no me ha convencido. Y capó. Aquí, pues yo para ese trabajo prefiero hacerlo. Otro tema muy importante. Y como Jersey, la gente que escribe, eh, siempre te dicen, ¿cuál es tu público objetivo? O cuando, por ejemplo, yo que estoy ahora mirando tema de marketing y cosas así, te dicen, ¿cuál es el público objetivo? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Pues con las reseñas también hay que pensar cuál quieres que sea tu público. Hay veces que decimos, no, cualquiera que pase por... Ya, pero es que ese cualquiera es muy amplio y seguramente la herramienta, el lenguaje, la manera de hacer la reseña, el cómo, es muy personal. Y es por eso que es importante saber cómo quiero hacerlo, a quién quiero dirigirme, más o menos qué tipo de esto. Pasa exactamente lo mismo con el género. O lo que digo ahí.
que sea solamente de nicho. Hay gente que hace reseñas maravillosas dedicadas solamente, pues leo solo de ciencia ficción y solamente hago reseñas de ciencia ficción. Es perfecta esa persona para una persona que quiera leer ciencia ficción, porque tiene mucha experiencia, porque te puede recomendar de una manera muy acertada libros de ese género. Yo no me he dedicado a un nicho, es verdad que yo me dedico sobre todo a terror y fantasía, que es lo que me gusta, y fantasía pura y esas vertientes, pero no solo me dedico a tipo de libros, a géneros, pero es eso, es decidir para quién te quieres decir. Hay gente que reseña para escritores, ves que y su tipo de reseña es más de consejos de cara a escritores y me parece genial. O sea, si tú tienes claro a quién te quieres dirigir y ser consecuente con eso, parece la mejor decisión. Tú quieres dirigirte a escritores, pero la manera pues no es un análisis para escritores, pues no va a funcionar. O si te quieres dirigir a gente más joven, porque el nicho es más eh, literatura juvenil, pero no buscas plataformas donde más se mueve la gente joven, pues seguramente no vas a llegar. Igual a la gente mayor no le interesa ese tipo de contenido, que para mí es un error, porque lo de la literatura infantil y juvenil es una etiqueta, simplemente. Pero es verdad que pues cada uno busca su camino y cada uno busca dónde. Entonces, el tener claro qué público quieres te va a ayudar a saber qué tipo de reseña hacer, en qué plataforma hacer, si tiene un blog, si YouTube, si Twitch, si Instagram, si TikTok, lo que quieras. Cada uno tiene su propio lenguaje, idioma, y es adaptar tus reseñas a ese idioma. Y, o si no, también el apostar por tus reseñas y decir, el público está ahí, yo voy a hacerlo, pero voy a hacerlo a mi manera. Para mí eso, chapó. Es decir, no voy a hacer lo que hace todo el mundo, sino lo que quiero es lo que a mí me gusta, me apasiona. Quiero hacerlo así y ya está. Importantísimo, tomar apuntes. Parece una tontería, pero por mucho que tengamos memoria, si no vamos apuntando a medida que vamos avanzando en la lectura del libro, nos vamos a olvidar de muchos detalles que queríamos comentar en la reseña. Es ideal que tengas yo al menos suelo tener un blog calado en el que voy apuntando cosas, a veces apunto la página y pues por ejemplo veréis que voy poniendo post-its de cosas que me interesan y por qué, pues en este caso como voy a presentar con añadas en la novela, cosas que le quiero comentar, en post-it como más grande pues ahí apunto detalle de qué quiero decirle a Jesús o lo que sea. Pero cuando es una reseña, pues pongo un post-it o cojo, mira, página tal, este extracto porque me interesa decir, o esto porque aquí el giro este me parece impresionante, o quédate con esto porque de cara al futuro igual es importante. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, como pongo ahí, es visceral, es en el momento cuando, ostras, esto me ha gustado, o este giro, o ostras, aquí seguro que muchas veces nos pasa que pongo aquí seguro que esto tiene importancia, que luego no tiene importancia y caemos en el rifle de Chekhov o la pistola de Chekhov. Eh, pero eh, es importante el que vayamos apuntando cosas para luego, cuando vamos a analizar la novela, tener y decir, mira, pues tengo esto, quiero hablar. Digo, las citas, para mí me gustan mucho cuando cogen un extracto, eso sí, extracto que no destripes nada, pero sí ayuda a que el lector vea el tono que tiene la novela, alguna cosa, alguna frase interesante, algún detalle que te haya llamado la atención. Es un detalle que me gusta porque es una manera de decir, te vas a encontrar con él. Y luego lo he dicho, esa parte va a ser tu base para la reseña. No quiere decir que vas a coger todo, ni quiere decir que lo que has apuntado es lo que tienes que plasmar en el papel. Pero sí te va a servir para coger y decir, mira, pues voy a tirar por este lado, por este otro, me ha sorprendido por aquí, pero luego me he dado cuenta que no, que va por otro lado, ese tipo de cosas. Pues es importante, muy importante, tener esos. Cada uno como quiera. Hay gente que utiliza mandarse mensajes de voz. Hay gente que toma apuntes en un cuaderno. Hay gente que pone post-it. Hay gente lo que sea. Pero es importante para eso. Para que una vez quieras hacer la reseña, luego tienes todo eso por escrito. Importante para mí.
Releer. Yo normalmente suelo los libros que quiero hacer una reseña en profundidad, suelo tratar de leer por lo menos un par de veces, o tres algunas, de cara a ver el libro, analizar otra vez el libro. ¿Por qué? Una vez que tienes la primera lectura, ya sabes cómo acaba, ya sabes los giros que hay, ya sabes esto. Y vuelves a retomar desde el principio, ves muchas otras cosas que en la primera ves giros como ha funcionado de verdad, o ves como donde el autor ha intentado engañarte y luego el giro es más adelante, o ves detalles estilísticos o detalles formales que te han llamado la atención, o ves que, ostras, estaba tan metido en la trama que me he saltado esta escena o esta escena no me llamó tanta la atención, pero que bien escrita está. O ese tipo de cosas muchas veces yo las veo en la segunda lectura. La segunda, la tercera, cuando alguna vez cuando suelo hacer así, son más, libros más cortitos y suele ser más en diagonal, pues para ver si todo cuadra con la reseña y todo eso. Pero sí, para mí sí es importante releerlo porque lo mismo que es visceral, esa primera parte que os he dicho de tomar apuntes, esa segunda nos va a servir para cuadrar todo bien y a su vez para que las cosas que se me han podido perder en la primera, cuando estoy muy metido en la trama o muy metido en el personaje o muy metido en lo que sea, pues darme cuenta de secundarios el juego que dan, darme cuenta de esos procesos de estilo que a veces te gustan tanto. Eso suelo ver más en la segunda. También te sirve para repasar los apuntes que has tenido y para ver si de verdad encaja, porque a veces que dices, mira, esto va a ser un giro, y luego cuando vuelves a retomar te das cuenta que no era un giro en nada, sino que era algo que te habías inventado tú y que luego en realidad no era así. También está en la base de los apuntes cogida, pero luego no lo pasas a la reseña o puedes decir, mira, hay giros o sea, hay momentos que te parecen un giro, pero luego te sorprende que sale por otro lado, ese tipo de cosas. Te ayuda a esa segunda lectura, para darte cuenta que donde tú pensabas que iba a pasar algo, no ha pasado, y al releerlo te das cuenta que o era una trampa o simplemente te lo has inventado. Y os digo, no es obligatorio, pero para mí sí es recomendable si se quiere hacer una reseña más o menos para ver si todo ha cuadrado bien con lo que te aparece. Una vez que ya hemos tenido esa primera y segunda lectura, los apuntes y todo eso, yo lo que suelo hacer es eh, hacerme un guión, una estructura general en la que empiezo a redactar poco a poco, por apartados y todo. Tema general de qué quiero contar de esta novela, sea esquemático, aunque sea una frase, unas palabras o lo que sea para tener ese pequeño guión, y luego voy tirando de ese guión, rellenándolo y haciéndolo más redondo. A mí me ayuda mucho, porque hay veces que quieres contar mucho y te das mil vueltas en un solo apartado, o luego pasa al revés y esta parte se te olvida o cuentas muy poco de esta que para ti ha sido súper importante, pero a nivel de tiempo que paras a detallar eso, pues igual se queda casi como algo anecdótico cuando tú querías destacarlo. Pues tener un guión ayuda mucho. Invita a un caos también, porque hay veces que empiezas al final, luego al principio, luego tal, tal, tal. Y hay veces que sí, hay veces que te encanta lo evitar el caos. ¿Verdad? A veces les dan unas reseñas en las que empiezan a contarte el principio, pero luego el final, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La reseña, normalmente hay dos tipos de personas que leen la reseña. Uno es una persona que no ha leído ese libro, ve a ver si le puede interesar o no, que son ser muchos. Las reseñas en principio no son más para esas personas. Pero también lee mucha gente que ha leído el libro. Y cuando te enteras que un reseñista va a hablar de este libro, y dice, ostras, lo he leído yo, a ver qué dice. A ver si hemos coincidido en lo mismo, en la opinión, en los detalles, en lo que sea. Y a mí me gusta leer ese tipo de reseñas y más, muchas veces leo reseñas, luego hablaré de eso, de leer otros reseñistas, en reseñas de ese mismo libro para ver qué punto. Y hay veces que te da muchísima rabia y dices, ostras, tenía que haberlo afrontado de esta manera o tenía que haber explicado más esto. Tiene todas las razones, que esa era la clave del libro y no he sabido explicar. Tenemos un guión, por lo menos sí tenemos un poco claro qué es lo que quiero escribir en ese primer vistazo y luego vamos redactando. Si voy empezando a decir, mira, este personaje, pero luego no, quería contar que esto, pero luego vuelve el personaje, pero luego hablo del final, pero luego hablo del principio, pero una persona que ha leído el libro, pues igual sí se lo entiende más, pero una persona que no ha leído el libro se puede perder y al final dice que caos. Y en este caos no lo.
entiendo que Entonces, hay que tener en cuenta esas dos partes. Esa parte de personas que leen para saber si le va a gustar el libro y leen para decir, ya he leído el libro, quiero saber si coincidimos en la opinión. Encajar a esas dos personas es complicado, pero hay veces que escribes dejando caer cosas que una persona que ya lo ha leído ya lo entenderá, pero una persona que no lo ha leído le puede interesar por eso, no le destripa. Y sobre todo con ese guión, el primer guión, ayuda a que sea una reseña reconocible. Si tú repites no el guión en sí, pero sí una estructura que hablas, quiero hablar primero de personajes, luego world building, luego de estilo, luego de ritmo y luego conclusiones finales. Y además empiezo con técnica y acabo pues con un pequeño resumen o con 4 palabras. En café librería, por ejemplo, solemos hacer de poner pues café librería, pues café negro o un café con leche largo o un cortado amargo o podemos jugar con eso, que es una manera de que sea reconocible, ves eso y dices, ya sé de dónde ha salido esta reseña. Pero tu propia reseña, si tú más o menos mantienes eso, dices, hablo de los personajes, hablo del world building, hablo del estilo, hablo de giros, hablo de tal, 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 y al final resumen, y para mí esa es mi guión base para las reseñas, pues va a ser más fácil que cualquier persona que llegue, por ejemplo en nuestro caso en Café Librería, que somos cuantos los que reseñamos, pues casi puede reconocer quién es la persona que está detrás de la reseña sin leer, a ver, es verdad, debajo de esto pone quién lo ha escrito, pero a visual y a manera de leerlo es más reconocible. Importante, lo que decía antes. Tenemos que buscar nuestra voz. Lo mismo que pasa cuando escribimos una novela, que tenemos que tener nuestra propia voz, nuestra propia manera de narrar las cosas. En las reseñas, para mí, tiene que ser igual. Esto no son hacer fotocopias de otras reseñas. No es coger una reseña y decir, voy a contar lo mismo. O entonces dices, si este va a contar lo mismo que el otro, ¿para qué voy a leer a este? Tiene que aportar algo más, algo personal, algo diferente. Y ahí es lo que llamo yo buscar la voz propia de reseñas. Eh, es la manera de tener esa voz también que ayuda, pues eso, escoger qué puntos de vista o qué detalles quieres desarrollar en tu reseña. Yo me fijo más en personajes, que otra persona igual se fija más en estilo o lo que sea. Ya tenemos una voz diferente. Yo me fijo en el desarrollo del personaje, construcción del personaje, o en mi caso me suele gustar mucho fijarme por el world building, por la ambientación, por todo. Ya le das un punto personal a lo que estás. Bien, tu público objetivo también puede decantar eso. Si yo estoy buscando un público en el que sobre todo se mueve por personajes, por sentimientos, y yo le empiezo a explicar de cómo está muy bien construida el sistema de magia y así, pues igual lo pierdo en la reseña y dices, es lo que me estás. Pues por eso también es importante saber a quién te quiero contar. Luego eso, intentar que las reseñas sean reconocibles, que digan, esta reseña yo creo que es de esta persona. Puedes coger el texto y casi difícil. Lo que pasa que los artículos de opinión en los periódicos y así, si consigues que sea tan personal tu reseña como para que una persona coja ese texto fuera de contexto y pueda reconocer que, oye, igual esto lo ha escrito esta persona por lo que detalla o por cómo expresa, parece maravilloso y súper completo. Pero que para mí debería ser así y sería lo ideal. Me encantaría poder llegar a ese punto de decir que alguien reconociera una reseña mía fuera de contexto, que es difícil, creo que nadie pudiera hacerlo, pero sí, si voy incidiendo en ciertas cosas, pues igual la gente va reconociendo eso. Luego lo que os he dicho antes, no es lo mismo una reseña corta, un vídeo más largo o un directo como estamos aquí. La reseña corta, pues dedicaré pues, a una especie de resumen de los fuertes de la novela o lo que vídeo más largo, pues puede traerlo más. Directo, pues muchas veces ayuda por un lado a hablar de una novela, segundo también puede darse que otra persona haya leído y pueda haber un diálogo entre esas personas, estoy de acuerdo aquí, en esto no, o lo que sea, cada uno es muy diferente. Entonces es interesante que si vas a hacer un vídeo en directo también estés abierto a que la gente si lo ha leído también te lo comente. Si vas a hacer un vídeo largo que sea más detallado que si vas a hacer una reseña corta. Si es una reseña escrita más larga, pues tiene su propio diálogo, su propia voz. Entonces es
que sepamos. Lo decía antes, la estructura esa reconocible. Si la vamos consiguiendo, si vas a un sitio que hacen reseñas y tú sigues la estructura, perfecto. Si quieres crear tu propia estructura, genial. Que el lector reconozca que vas a encontrar. Digo, muchas veces suele ser eso, una técnica, una reseña, una reseña final, pero no es obligatorio hacerlo así. Pero a veces sí ayuda. O aquí en dirigida, o yo, por ejemplo, en el blog, que ahora estoy dándole vueltas a llamarlo, lo que sea, en el blog siempre solía poner un apartado final en el que ponía, ¿te gustará esta novela? Sí, o si eres seguidor de tal serie, si te gustan los libros así, si te gusta este escritor, es parecido, si o no te gustará, sí, ese tipo de cosas al final ayuda mucho a ver si ese libro te va a gustar o no, y era una especie de resumen todo lo que es arriba. Y eso, repetir estructura es muy importante, no quiere decir que repita reseña, es qué quieres contar del libro. No que todo el rato estés diciendo los personajes muy bien detallados. No, no, no me digas todo el rato los personajes están muy bien detallados en cada reseña. Al final estás parece casi como que si no hubieras leído el libro, porque todos los libros, todos están muy bien detallados. Pues igual no. Por eso es importante que sepamos esa estructura, pero luego adaptarla a cada libro. Y hay veces que igual los personajes igual no tienen tanta potencia en análisis, pero el world building sí, entonces pues igual cambiará un poco la importancia de cada uno. Pero la estructura más o menos. Importante, muy personal, para compartir la pasión. Estamos hablando de reseñas, que son opiniones personales. No se nos olvide que muchas veces cuando leímos una reseña y no estamos en nada de acuerdo con esa reseña, es simplemente estamos diciendo a mí me ha gustado ese libro y a ti no. Pues a mí no me ha gustado nada y a ti en cambio te ha encantado. No tiene nada más. Mismo que entendemos que a ti te puede gustar una película y a mí no, o a ti una serie y a mí no, con los libros pasa exactamente lo mismo. Parece que una reseña que no me ha gustado, o una reseña al revés que a mí me ha gustado y a ti no, parece como que chocan dos mundos completamente diferentes. No, porque seguramente yo me he fijado en otras cosas que me gustan y tú no. Hay gente que se fija en la trama, simplemente la trama, y si le engancha, le ha gustado mucho. Hay gente que es lectora de personajes, hay gente como yo, enfermos de world building. Las partes me pueden parecer maravillosas y igual tú no coincides en eso porque te parece que hay un infodumping terrible y ese tipo. Importante sepamos que es nuestra pasión y que compartimos esa. No es eso, que no es sentar cátedra. Decir, esto es bueno y esto es malo. No. Me ha gustado o no me ha gustado, perfecto. Pero no decir, este libro es muy malo. Este libro es muy bueno en general. Dice, pero ¿qué es muy bueno? ¿Me ha gustado mucho? ¿Me ha gustado poco? ¿Me ha gustado los personajes? ¿Qué me ha parecido? Porque eso, porque hablamos de gustos, de pasión, por lo que nos apasiona, los que vamos a las reseñas y la gente que lee reseñas son apasionadas de los libros. Entonces, hablamos de esa pasión y esa pasión tiene que transmitirse a través de la reseña. ¿Por qué? Porque lo mismo que me ocurre aquí, o normalmente que suelo decir, esa pasión se transmite y se contagia. Si yo consigo transmitir esa pasión por un libro, es más fácil de que una persona llegue a comprarlo, por lo menos se plantee comprarlo, que si hablo de una manera séptica, hablo de estilismo general, pero no me meto yo mismo en la reseña. Me gustan las reseñas en las que nos destripamos y decimos, yo soy así, pero esto me ha gustado a mí y te lo recomiendo porque me apasiona esto. Si te apasiona lo mismo, cómpralo. Para mí, una reseña interesante y personal, he dicho al principio, no estoy hablando de las mejores reseñas, estoy hablando de las reseñas personales, que son las que más me gustan a mí, tiene que compartir esa pasión sí o sí. Y luego, sobre todo, si yo soy un lector de terror, de ciencia ficción, de fantasía, en mi caso, ciencia ficción me cuesta más, pero también me gusta, pues seguramente no reseñaré igual una novela costumbrista o una novela contemporánea o un libro de poesía o pues leeré, porque yo leo todo tipo de novelas, todo tipo de textos, pero solamente la reseña no será igual. Me apasiona tanto, entonces es difícil que pueda tener una reseña que me salga igual.
reseña de algo que me apasiona. Pero bueno, digo, es mi visión. Por último, perdón, lee y aprende. Muy importante. Para todo. Lo he puesto queriendo así. Lee y aprende. Cuanto más leemos, más aprendemos. Siempre. Si decidimos dedicarnos a un nicho en concreto, o más o menos un nicho, cuanto más leas de ese género, más vas a aprender. Vas a aprender a entender. Si yo leo novela negra, voy a entender mucho mejor el idioma propio de la novela negra, los giros, cómo funciona la estructura de la novela negra. Si me gusta más la fantasía, pues exactamente lo mismo. Si me gusta el terror, exactamente lo mismo. Quiero especializarme en leer y leer y leer ese género, cosas que te gusten y que no, cosas que quieras reseñar y que no, o cosas como decíamos antes, Jersey, que puedas decir, me encanta este género, pero no quiere decir que todo el terror me gusta. Ah, no pasa nada. Pero no solamente leas el género que te gusta y lees mucho género, lee también, muy importante, otras reseñas. Esto no es un mundo en el que no me voy a contagiar, no voy a leer nada de otro. No. Si no leemos reseñas de los demás, no vamos a aprender jamás. Vamos a seguir, esto es lo mío, y seguramente caeremos en los mismos fallos siempre y no llegaremos a la gente que queremos llegar. Fíjate en la gente que funciona. Fíjate por qué funcionan. Fíjate qué es lo que dicen, cómo lo dicen, cómo hacen una reseña. Aprende de eso. Luego crea tu propia reseña. Pero aprende de la gente que sabe hacer reseñas, que la gente que, sobre todo cuando estás empezando, lee muchas reseñas. Busca qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría hacer. Lo mismo que cuando somos escritores decimos, me encantaría haber leído este libro, o haber escrito este libro, perdón. Hacer exactamente lo mismo con las reseñas. Me encantaría haber hecho esta reseña. Perfecto. Pues he aprendido qué quiero contar, cómo quiero contarlo, por qué me ha gustado esta reseña. Áptalo, por supuesto, no lo fusiles, no digas, mira, pues voy a hacer exactamente la misma reseña. No, llevar a tu estilo, pero aprende de otros cómo lo hace. Que no lo copies. Cojas la estructura, mira, esta estructura me gusta, pues voy a hacerlo tal. Igual, igual. No es tu reseña. Es la reseña de otra persona que funciona, vale, perfecto, pero ya no es tuya. Áptala a ti, por lo. Y también ayuda mucho que igual no quieras ser escritor, pero que sí pretendo hacerlo. Leer libros de escritura también ayuda mucho. Leer libros que analizan el género, ensayos que analizan, por ejemplo, lo que me gusta mucho el terror, ensayos sobre el terror me parece apasionante. ¿Por qué? Porque te aportan otros puntos de vista para luego ver con otra mirada. Puedo decir, libros como por ejemplo Infestación, ensayos, o como Soy lo que me persigue, que me hablan de terror, hablan de cómo funciona Infestación, las casas encantadas, Infestación, cómo trabaja la mente humana. Una vez que lees esos libros, luego si vas a analizar y vas a reseñar libros de terror, vas a entender mucho mejor cómo funciona ese libro, por qué ha funcionado también ese libro, por qué me gusta mucho. Porque hay veces que decimos, me gusta, no sé por qué, no sé, me ha gustado. Cuando vamos entendiendo, vamos aprendiendo más, vamos a tener más experiencia, vas viendo, me ha gustado por esto, me ha gustado porque la ambientación de la casa, porque era un personaje más, porque ha conseguido el espíritu de las novelas de terror más antiguas, pero modernizándola, no sé, lo que sea. Pero si tenemos una base también de conocimiento del género que queremos reseñar, conocimiento teórico, ayuda también. Yo os recomiendo también ese tipo de lectura. Y por último, para mí muy importante, que por desgracia se ha visto mucho, no busques el morbo, no merece la pena. Eh, Cada X tiempo vemos en redes sociales polémicas sobre una reseña negativa. Sobre este reseñista ha hecho una barbaridad sobre este libro y se crean dos bandos entre los de la defensa de las reseñas y las defensas del libro, los fans del libro, los amigos, no sé qué, y se crea un ruido y se crea un barullo terrible, ¿verdad? Da mucha visibilidad,
consigues que todo el mundo le suene por lo menos tu nombre, que veas, ¿merece la pena eso? Hay que entender que cuando hacemos una reseña, somos un poco vehículo de transmisión entre el escritor y el lector. Por un lado, estamos analizando la obra del escritor, pero por otro lado también estamos recomendando o no el libro al lector. Entonces, estamos un poco a medio camino. Entonces, por supuesto que tenemos que opinar. Por supuesto que al final esto es una opinión, pero no hace falta llegar a insultar o dar. A veces también se insulta, pero saltar. Esto parece que está escrito por un niño de 4 años, es asqueroso. No hace. Hay que tener en cuenta también muchísimo, por favor, eso es muy importante. Cuando valoramos un libro, valoremos todo el conjunto. Y el conjunto también quiere decir si es una editorial grande, pequeña, si es un publicado, un no publicado. También eso entra dentro de cuando vas a reseñar, sobre todo si vas a dar una opinión negativa o positiva. Claro, no es lo mismo decir, no me gusta esta portada, cada por planeta. Se puede gastar el dinero que quiera la portada. Que no me gusta esta portada de un libro autopublicado que igual la portada se lo ha hecho un amigo, pues como ha podido, o le ha hecho de alguna manera. Y normalmente cuando criticamos, y normalmente muchas veces las reseñas más duras, tontos, muestra quién es reseña, no solemos meternos con grandes editoriales. No suelo hacer, muchas veces no se suele hacer, a veces también se hace, una crítica destructiva, salvaje de libros de grandes. Es más fácil criticar una corrección de una editorial pequeña, de un autopublicado. Mucho más fácil poner el dedo en la llaga en ese tipo de cosas que ir a por los. Porque sabes que si vas a por los grandes, luego licencias. Y porque parece como yo en las pequeñas sé quién es la editora, la correctora, la ilustradora, porque lo he visto por redes, porque lo han compartido, porque al final son mucho más cercanos, parece que es más fácil machacar a ese tipo. Siempre se puede dar una opinión, pero no hace falta ser hiriente. Pero pasa exactamente lo mismo el autor. Tiene que entender que estamos hablando de opiniones y que no tiene por qué coincidir con la propia del autor. Lógicamente, como sea, habrá llegado al punto que habrá llegado de la escritura, habrá gustado el libro de una manera. Entonces, si decimos que algo no nos gusta, tampoco es un ataque personal a tú eres odioso. No, pues eso. Pero ayuda también si es una opinión formada y una opinión basada en hechos, que decir no me ha gustado este libro. Falta el hecho, falta el construido, falta el. Si no ponemos razones, pues al final lo único que hacemos es cosas. Sobre todo, tía, es verdad que da mucho morbo, que la polémica vende mucho, estamos que la reseña que hundió a no sé qué, la reseña que de la que está hablando todas las redes sociales, la reseña, eso bueno, es un impresionante y un ego para la persona que lo ha escrito, pero no nos olvidemos lo último que pues hacer reseñas, ser un reseñista, era de fondo, muy larga. Y si empiezas a tener cierto nombre, tengo por supuestísimo, pero hay gente que si tiene nombre, es al cabo de no sé cuánto tiempo de hacer muy bien tu trabajo. Y un simple gesto de esos, buscando lo fácil, buscando el morbo, buscando. Lo único que consigues es todo el trabajo ya se va a manchar. Si quieres crear morbo, si quieres tener un nombre en un momento dado, esto perfecto, crea la polémica que te dé la gana. Si quieres ser un buen reseñista y si quieres hacer buenas reseñas, no vayas por ahí. Piensa siempre que esto va a ser un camino muy largo, que vas a tener que hacer muchísimas reseñas para que por lo menos alguien conozca o te diga, mira, he leído una reseña tuya. Es muy largo el camino. No nos echemos piedras encima. Fácil. Cuesta más, pero siempre es mucho más
sincero y sobre todo, si lo que queremos es luego tener contacto con editoriales, con autores, tener cierto conocimiento del mundillo o lo que sea, siempre es mucho mejor ser siempre sincero, sin herir, al poder ser, y sobre todo ser profesional. Es verdad que aquí nadie. Y la gente que cobra de alguna manera de hacer una reseña suele cobrar pues, con el libro, si se da, y ya está. Pero ser profesional no quiere decir solo que cobres. Profesional quiere decir que hagas bien tu trabajo. Y eso es ser profesional. Luego puedes cobrar más, cobrar menos. Hay gente que cobra muchísimo y no es profesional. Hay gente que cobra nada o es un aficionado, pero es mucho más profesional que alguien que cobra. Para mí, esto sí que es una labor del reseñista que requiere profesionalidad, que requiere cuidado, que requiere que hagamos bien nuestro trabajo, porque al final estamos hablando del trabajo de los demás y machacar a los demás de manera gratuita es intentar boicotear el trabajo de otros. Lo mismo que tampoco nos gustaría que una editorial boicoteara nuestro trabajo por hacer una reseña que no les haya gustado. Entonces, si lo basamos, si somos sinceros, ¿te ha gustado mucho? Perfecto. ¿Te ha gustado tanto? Perfecto. Explica por qué te ha gustado tanto o por qué no te ha gustado tanto. No vayamos a brochazo. Y eso es un poquito lo que traía para el... Ya veis que al final son eh, consejos muy básicos, muy sencillos, pero que al final puede servir a alguien, sobre todo que está empezando, o a alguien que quiera entender qué es esto el mundo de la reseña, que es lo que he dicho. La resumida, si yo tuviera que dar 10 consejos para que una persona se inicie en el mundo editorialista o empiece a trabajar a hacer reseñas, primero, que elija bien los libros que quiere reseñar, que elija el público al que quiere dedicar esas reseñas, público que quiere que le lea y que entienda lo que está haciendo, que tome apuntes, muy importante de cara a hacer una buena reseña basada en cosas objetivas dentro de lo que es la objetividad, pero sí cosas que tienen peso en la estructura general del libro y en lo que tú has leído, que a ser posible releas el libro para ver si todo lo que has analizado en una primera pasada encaja con lo que quieres decir, con lo que quieres contar del libro, cosas nuevas que puedas encontrar, cosas diferentes que igual en la primera lectura no te has encontrado y quieres ahora. Que te hagas un guión en la reseña antes de empezar a escribir la reseña, un guión básico en el que digas qué quieres contar y luego vayas desarrollando para evitar caos. Que busques una voz propia, que no seas una reseña más, sino que sea una reseña personal, una reseña que se escuche con tu voz por mucho que sea escrita. Que tenga una estructura reconocible, que la gente vea que si esa reseña funciona así, yo creo que es porque lo ha escrito de esta manera y al final que diga, esta persona igual es la que ha escrito esta reseña porque me suena que suele hacerlo. Que hablemos de pasión, que los libros y sobre todo cuando queremos reseñar, muchas veces porque somos apasionados de los libros, esa pasión tiene que transmitir la reseña. No son trabajos asépticos, son de gusto, son de lo que nos gusta y lo que no, lo que nos apasiona, que son los libros. Siempre lee mucho, lee teoría de escritura para entender, sobre todo si es género, nicho, lo que sea, para cómo funciona. Lee muchísimo del género que quieras, pero también lee muchas reseñas para que sepas cómo quieres hacerlo, cómo no quieres hacerlo, qué es lo que te gusta de esta reseña, qué es lo que no te gusta, para al final saber qué es lo que quieres. Y la última, no busques el morbo. Esto es una carrera de fondo y como buena carrera de fondo, tienes mucho trabajo por delante y puedes hacer 70 reseñas buenas en una buscando el morbo, el que alías y a toma por saco todo el trabajo que has hecho. No vayas por ese camino. Ten en cuenta que la persona a la que te estás dirigiendo, el público, la persona que ha hecho el libro,
llegamos en este fácil, voy a machacar. Porque eso. Y eso es lo que quería traeros para ahí. Si os ha gustado, si no, si estáis de acuerdo, si no. Pero como os decía al principio, ni pretendo ser persona que sienta cátedra, ni decir de que esta es la única manera de hacer reseñas, ni absolutamente nada. Solamente explico qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo, cómo hago mis reseñas, cómo analizo los libros, cómo me gusta a mí, como veis aquí. Lo hacer siempre en el canal, como suelo hablar de los canal, con pasión, de una manera muy personal, de una manera que transmito lo que he sentido por el libro, y es mi manera. Habrá mejores, habrá peores, mi manera es esa, y he querido explicar eso. Pues lo vamos a dejar por ahí, por aquí. Muchas gracias por estar a otro lado, un domingo más. Recordaros que el domingo que viene Jesús Cañadas por aquí. Viene a las 8. Creo que voy a asegurarme porque al final suele pasar que como tengo tanta la agenda tan ocupada, voy a mirar por si acaso, pero eh, creo que sí, creo que es a las 8. Ya os digo que como había pensado el tema de cambiarlos un poco más tarde de cara al verano, pero es verdad que en este caso sí que, sí que quedamos a las 8. El domingo que viene a las 8 estaré aquí. Muchas gracias, Victory, por animarte. Espero que sigas por aquí. Muchas gracias, Patricia, Jersey. Por cierto, Jersey, tú y yo tenemos que hablar. Estoy leyendo cierto libro que creo que te suena, de salud mental y... Sí, sí. Y nada, simplemente que tenemos que hablar, primero porque me está gustando, lo has planteado, y segundo porque sabes que en noviembre, bueno, perdón, en noviembre no, en octubre hago el programa por la salud mental, la semana, es literario por la salud mental, que es algo que ya se va a quedar fijo en este canal. Recordad, marzo, la mujer detrás de los libros, y octubre, el mes literario para la salud mental. Eso va a ser fijo ya en este canal, el tiempo que dure, los siglos que dure este canal. Entonces, como me está gustando mucho y así me obligo a mí mismo también, porque luego lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando. Y ahora sí tenemos que hablar de eso, porque me encantaría que habláramos de sacas temas muy interesantes y que coincido en muchos y que me apetece que tengamos una charla, no solamente en privado, que también, sino que también por aquí, ¿vale? Entonces ya así te dejo caer las cosas, para que así, un, un marrón que te suelto así, digo, vea, ya está. Pero lo he dicho, ¿vale? Que de verdad que me está gustando mucho y que la salud mental es muy importante. Y lo mismo que el primer año que hablé sobre la salud mental en los libros, hablaba en general, salud mental, pues desde el punto de vista de autores, todo esto, pues yo creo que hablar, como hablas tú, de la salud mental es muy importante. Y este año me estoy planteando mucho el hablar de la salud mental en los libros, pero no solamente como personajes de los libros, sino todo lo relacionado con los libros y la salud mental. Estoy hablando también con alguna asociación de familiares de enfermos mentales para ver si cuando ellos leen cómo se sienten cuando hablan de esquizofrenia, cuando hablan de, claro, tiene una persona esquizofrénica en la familia, por ejemplo. Ese tipo de detalles me parecen muy importantes. Que sepamos que cuando escribimos, lo que decía, que cuando reseñamos, reseñamos y no es sin más, no es algo abstracto. Cuando escribimos sobre personajes y sobre todo personajes con un problema de salud mental, tenemos que ser conscientes que puede ser que luchemos en contra de las ideas preconcebidas que tenemos de la enfermedad mental o estamos ayudando a que todavía vayan a más.
Y a que gente cuando vaya a un psiquiatra y le diga tienes esquizofrenia, se caga el mundo encima porque no entiende otra manera de la esquizofrenia que no sea la violencia, que no sea los titulares morbosos en los periódicos, Entonces, estoy intentando también sacar ese otro lado. Quiero hablar de salud mental de una manera muy amplia, siempre relacionada con los libros, siempre con libros, pero de una manera, desde el punto de vista de decir, la salud mental es muy importante como personaje, pero también como escritores, ellos sí, como familiares, como psicólogos y psiquiatras, eh, y eso es lo que traeré. Ya hablaremos, pero es que eso volverá. El mes literario para la salud mental va a volver. Hay que hablar de salud mental, como muy bien dices, Jersey, porque parece que si hablas de salud mental tenemos muchísimo miedo. Yo aquí me he abierto en canal más de una vez y os he explicado mi pasado relacionado con la salud mental, mis depresiones severas, mi ingreso, todo eso me ha pasado y no es algo que me arrepienta. Pasarlo mal, lógicamente no es nada agradable, pero son circunstancias de mi vida y me costó mucho darme cuenta que eso es hablar de mí. Solamente somos las luces, también la oscuridad. Y si escondemos nuestra oscuridad, muchas veces lo que hacemos es que los demás también escondan la suya. Si yo hablo de un tema en concreto, si hablo de salud mental, diciendo esto, bueno, pues doy pie también a que mucha gente me diga, oye, mira, pues a mí me pasó lo mismo. O a mí no, pero un familiar mío sí. O y rompamos con eso. No con el cáncer, una enfermedad que era la gran enfermedad que no se podía nombrar y luego se ha podido nombrar poco a poco. Hay muchos tabús y el tal es uno de los grandes tabús. Aceptamos que la gente vaya al psicólogo, aceptamos, efectivamente, que vaya al psicólogo, no al psiquiatra, porque es estar loco. Psicólogo es ayudarte porque estás un poco triste o lo que sea, pero psiquiatra ya es algo médico y ya va. Hay que romper con todo. Hay que romper desde los libros, canales, hay que romper con todo y nos demos cuenta que cualquier persona, en cualquier momento, puede tener. No hay absolutamente nadie de libre. No estoy hablando solamente de depresiones, de ansiedades tan generalizadas. Estoy hablando de esquizofrenias, paranoia, estoy hablando de cualquier enfermedad mental. Sabemos que pueda y de repente ya haremos de eso, que nos haremos un bien a nosotros, para salir, haremos bien a la gente que está sufriendo la salud mental. Y nos daremos cuenta que la salud mental es eso, salud. Y lo mismo que hablo de me duele la rodilla, me duele la cabeza, la espalda, poder decir, tengo ansiedad, tengo esquizofrenia, y que no sea decir, ya esa persona con nada, por intento. Aquí he venido a hablar de reseñas y es lo que hemos hablado, pero enhorabuena por el trabajo, Jersey, que supongo que habrá sido muy complicado y de una de las cosas que quiero hablar contigo es eso, que, eh, que, que escribir así tiene sus cosas, tiene sus cosas, sus aplicaciones. Y lo dicho. Y, y nos vemos la semana que viene. Cañadas, hablando de una novela que como estábamos hablando antes de escritores y de todo eso, nos va a enamorar, que es una goma. Vamos, la literatura es un bombón, un verdadero bombón y espero que un abrazo, que, que paséis una noche, que arranque bien la semana, que no pasemos